Y hermanos, también dice que Dios tiene misericordia del que tiene misericordia. Y entonces, hermanos, el apóstol Pablo, viendo que en ese momento cuando Pablo escribe esta carta, Israel como ahora está endurecida. Entonces, aparentemente toda su doctrina se cae al suelo, pues. Pero dice no. El endurecimiento de Israel es temporal. Nada más. Pero ese endurecimiento ha hecho posible que ustedes, los gentiles, tengan a Cristo. Esta es una alegría, hermanos, porque como dice su palabra, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Y entonces va y le dice: hijito, ¿quieres ser salvo? Sí, Señor, ven para acá. Nosotros somos el que hemos sido injertados, hermanos. Hay una planta de la base con Abraham. Abraham es el padre de todos los creyentes cristianos. Él aceptó por fe, no por obras. Antes que exista la ley, 400 años antes ya existió Abraham, el amigo de Dios. Y él le creyó, hermanos. Y esa es la base de la gracia de Dios, nuestra fe. Y además, hermanos, hace todo Dios. En Efesios dice, ¿no?, que somos salvos no por obras, sino por gracia. Y la gracia es por fe. Y la fe también es regalo de Dios. Hasta la fe te regala para que creas en Él. Porque no todos creen, pues, hermanos. Ahorita los israelitas no creen, siendo pueblo de Dios, habiéndonos regalado la Biblia es de los israelitas, habiéndonos dado los mejores hombres para que nos sirvan de modelos de vida, hermanos, a nosotros. Nos ha regalado a un José, ¿no? Gloria a Dios. Y tenemos los jóvenes como un modelo a José. Nos ha regalado a un Daniel, ¿no? Nos ha regalado un Samuel, un David. Gente, hermanos, que nos sirvan de modelo. Y lamentablemente, pues, crucificaron a Cristo, rechazaron a Cristo. Pero como dice Pablo, hermanos, esto es temporal. Y justamente, hermanos, vamos a ver dónde termina, como una historia de novela, dónde termina. A todos nos gusta, el argumento es un poco extraño, ¿no? Pero ahorita queremos ver la final, ¿no? A ver, ¿cómo termina esto? ¿No? ¿Cómo termina esta historia? La verdad, hermanos, el título he borrado como 10 veces. Al final me quedaba con esto, ¿no? A ver, Uber. Porque es el final de la historia, ¿no? Que podemos, hermanos, ese final nos encanta porque nos toca a nosotros. Nos toca a nosotros. Vamos a pedir la bendición del Espíritu Santo, hermanos, para que nos ilumine y podamos entender. Realmente, hermanos, este es un mensaje como conclusión de toda la serie de mensajes sobre Israel que hemos tomado. Bendito Dios, Padre Santo, Señor mío, Divino Salvador, aleluya. Señor, danos entendimiento y sabiduría, poderoso Dios, en este momento. Gloria a ti, Padre Santo. Señor, háblanos, Padre Santo, y toca nuestra mente, nuestro corazón, a cada uno de nosotros, bendito Dios, aleluya, amén. Ahora sí, abrimos la cortina y el título es Develando el misterio. Develar es desnudando, ¿no? Abriendo. Misterio es algo, pues, misterioso, ¿no? Desconocido. Y justamente, hermanos, hay dos principios bíblicos que tenemos que tener en cuenta nosotros cuando hablamos de la Biblia: la inspiración, ¿no?, y la revelación. Son dos cosas que ya no existen ahora. ¿Qué es la revelación? Que Dios, hermano, mediante visiones o como una película, reveló
las cosas que no sabíamos a ciertas personas, más o menos a 42 personas a través de 1500 años para que puedan, hermanos, hacernos ver los misterios de Dios. Desconocido, le reveló y, hermanos, ellos como si vieran una película. Inmediatamente les inspiró, o sea, como si les soplara para que puedan escribir lo que están viendo. Entonces, eso se llama revelación e inspiración. Ahora ya no existen estas dos cosas. Si no, yo diría, no, el Señor me ha revelado y me pongo a escribir el Evangelio según Huberto, ¿no? Por ejemplo, ¿no? No hay, ya no hay. Y hay mucha gente, ¿no? Los adventistas, ¿no? Tienen a Elena de White que sigue escribiendo, ¿no? O sigue escribiendo. Los mormones tienen a su gente, ¿no? Siguen revelando. Eso no, es falso. Entonces, con eso, hermanos, estamos cortando. Y hay muchos cristianos evangélicos, pseudos, que también tratan de comparar, equiparar lo que escriben con la Biblia. Son atrevidos. Entonces, hermanos, ya no existen. Ustedes no estén en mi tierra, allá en Huare. Discúlpeme, hermana, si me estás viendo. Ahí la gente le gusta los sueños. Y los sueños, es soñar, hermano. Ahí comienzan a tontear. Dios, hermanos, puede usar los sueños. Pero antes usaba más porque no había Biblias. Ahora la palabra de Dios es suficiente, hermanos. Es suficiente. Si no, hermanos, cada uno pues, soñaría lo que quiere y comenzaría a escribir y fastidiar a la gente. Entonces, hermanos, Pablo va a revelar algunos misterios que en ese momento, hermanos, era pues confuso. Va a aclarar. Entonces, vemos acá el misterio. Y vamos a ver, hermanos, a ver los misterios que Pablo nos va a aclarar. Como vuelvo a decir, hermanos, este es el epílogo de muchos mensajes que hemos hablado acerca de Israel y de la iglesia. El texto dice, hermanos, no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos. El endurecimiento de una parte de Israel durará hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Luego, todo Israel será salvo. Romanos 11 del 25, la primera parte 26. Entonces, hermanos, se dirige a los romanos y a nosotros y nos dice, no se enorgullezcan ustedes, no sean arrogantes. Ahorita Israel está pues perdido y ustedes no se crean pues la divina pomada. Esto es temporal. Y hermanos, el tiempo, por eso le he subrayado, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles, nada más. Y luego de eso, todo Israel, como está prometido, será salvo, hermanos. Dios es fiel a su palabra, fiel a su promesa. Lo que dice, cumple, hermanos. No es como el novio que ofrece y después no se casa, ¿no? Lo deja. Dios no. Dios dice, yo no soy hijo de hombre para arrepentirme. Si te he prometido, te da, hermanos. Entonces, eso es uno de los por decir, de los principios de la palabra de Dios, que Dios cumple lo que promete. Si te promete castigar, si eres desobediente, lo va a hacer. Y si te promete premiar, lo va a hacer también. Entonces vamos a desarrollar este concepto, hermanos. A ver, Uber. Entonces el misterio, ¿no? El primer misterio, hermanos. Antes no se sabía qué era ser salvo, ¿no? Y vamos a ver, hermanos, de la salvación, ¿no? O sea, acá dice, los versos anteriores, fíjate en que Dios es bondadoso, pero también es severo. Mucha de la gente piensa que Dios es tan... Por ejemplo, los testigos de Jehová, con nombre propio, ellos no creen en el infierno. Su argumento de ellos es, ¿cómo Dios siendo tan bueno, inmensamente bueno, puede castigar? Es su argumento. Para ellos,
el alma que pecara morirá, se desaparece, y solamente ellos se van a ir al cielo, el resto nos vamos a desaparecer. Pero nadie va a ir al infierno. Ese es el concepto que ellos tienen. O sea, solamente Dios para ellos es un abuelo bonachón nomás, ¿no? Es incapaz de castigar. Dios castiga también por amor. Le duele castigarte, pero te castiga, hermanos. No es como el abuelo. Ayer estaba en una iglesia y les decía eso. Cuando hablábamos de José, ¿no? José tuvo pues algo mal en su crecimiento, ¿no? Influencias que para él, hermanos, según los conceptos psicológicos de determinismo, de las escuelas, del psicoanálisis, todo, José debía ser el peor de los hombres. Porque influencia materna, ¿no? No tuvo mamá. Creció con un viejo que prácticamente no era su papá, sino era su abuelo. Y el abuelo, hermanos, no corrige, no castiga a sus nietos, jamás. En mi tierra, el insulto de los engreídos, de los malcriados, es anda criado por el abuelo. Eso es lo que nos dicen. Porque el abuelo, pues ahí quiere nomás. Y Dios no es abuelo, hermanos. Dios castiga. Y castiga para corregirnos. Castiga, hermanos, con sufrimiento. Le duele también castigar, pero tiene que hacerlo, por si acaso. Por eso dice acá, fíjate en que Dios es bondadoso, pero también es severo. Y aparentemente, hermanos, la severidad, fíjense, hermanos, se me viene a mi mente en los primeros días de los discípulos de la época apostólica, la gente, ¿no?, tenían un movimiento, ¿no? La gente diezmaba, llevaba, vendía sus casas y traían, ¿no? Pero ahí hay unos esposos, Ananías y Zafira. También venden, hermano. Ahí nadie les dijo, no vendes. No, ellos querían lucirse, ¿qué será? Y no llevan todo el dinero. Y entra, hermano, creo Ananías primero, Zafira primero, vendió su terreno a $1,000, pero lleva $500. Y dice, ahí está, he traído. Caramba, has mentido al Espíritu Santo, muerto. ¡Pah! Muerto. Al poco rato se presenta su esposa con el mismo cuento. Y le dice, tu esposa está muerta por mentirosa. ¿Para qué mienten? Si eso aplicara, hermanos, ahorita nos quedamos sin iglesia acá. Porque nadie diezma lo que es, ¿no? Pone sus 20 soles, ya con ese es diezmo. Si eso aplicara, hermanos, sinceramente, desaparecemos. Desaparecemos, hermanos. Más bien, Dios es en ese caso misericordioso, ¿no? Son eso nomás ven, hermanos, que Dios es, ¿no?, misericordia. Pero dice acá, fíjate que Dios es bondadoso, pero también es severo. Severo debe ser acá, a los que desobedecen, hermanos. Severo a los que desobedecen. A Dios le molesta la desobediencia, ¿no? En cambio, cuando uno es obediente, nos quiere, es del agrado de Dios. El que ama, cumpla mi palabra, dice, ¿no? Es ser obediente. Por eso dice, severo son con los que desobedecen, pero será bondadoso contigo si sigues confiando en su bondad. Fíjense, este es para mí, hermanos, clave para entender. Dice, porque sigues confiando en su bondad. En cambio, si dejas de confiar, tú también serás arrancado por completo. Se habla, hermanos, para el injerto. Cuando lo que hablamos, ¿no? Esa planta que Dios levanta y ahí nosotros como olivo silvestre nos mete y formamos parte, ¿no?, de la savia. En cambio los israelitas habían sido arrancados. Y Pablo dice esto, ellos por su desobediencia fueron arrancados. Y si tú también eres desobediente, caramba, igual que los arrancó a ellos, a ti también te va a arrancar. La única manera de seguir, hermanos, unidos es que tú sigas confiando todos los días a Dios. No hay más, no tenemos otra alternativa, hermanos. Que todos los días sigas confiando en Dios. Que todos los días seamos un poco mejor que ayer.
Sí, debemos mejorar, hermanos. ¿Por qué vamos a decir lo mismo? Yo conozco a gente, hermanos, pastores, que hace 20 años les he conocido y siguen con su misma ratería, siguen con sus mismas tonterías. La verdad me da pena. Ayer mi colega, mi jefe, me manda unos análisis de una orina y me adjunta un tratamiento de ese colega. Y la verdad yo me molesté. ¿Y para qué me mandas esto? ¿Y para qué me mandas? Le digo. Para que te des cuenta cómo ese tipo, colega nuestro, que tú lo conoces, no lo conozco, le digo, que el nombre me suena, pero mira lo que está haciendo. Así es, le digo. En mi iglesia te voy a decir lo mismo. Hay muchos pastores que sabiendo las escrituras siguen engañando. Este colega seguramente sabe lo que está engañando a los pacientes. Le interesa el bill metal y cómo le engaña. Por eso yo nunca me dedico a la medicina en la calle. Y también en mi iglesia hay ese tipo. Hay gente, hermanos, que hablan del famoso pacto, por ejemplo. Todo lo ven dinero. Haz pacto con Dios. A ver, hermanos, ¿quiénes somos nosotros para hacer pacto con Dios? Hay dos tipos de pactos simplemente, hermanos, les aclaro. El pacto, hermanos, soberano y el pacto de pares. ¿Qué es pacto soberano? Es el pacto que uno hace en forma general con el país vencedor. En este caso, por ejemplo, Perú con Chile, hicimos un pacto, pues hermanos, el pacto en Ancón, del Tratado de Ancón. Los chilenos sacaron el ancho, hermanos, ahí. Nos masacró y después para retirarse puso condiciones. ¿Me vas a regalar Arica y Tarapacá? Para mí, me vas a dar A, B, C y todo, sí, tuvimos que firmar. Eso hace el pacto soberano y eso es lo que hace Dios con nosotros. Yo soy Dios y tú me vas a hacer estas cosas, A, B, C, D, y nosotros obedecer. En cambio, el pacto de pares es un pacto de iguales, el matrimonio, cada uno. Entonces yo hago pacto, hay que hacer esto, pues un negocio, a ver, tú me das esto, eso. Y la gente, hermanos, con Dios solamente es pacto soberano. Nosotros a Dios no lo podemos sentar para que sea, ¿qué cosa? Nuestro socio. Como muchos evangelistas dicen, hazte socio de Dios, 500 soles, ahí Dios está buscando. Asqueroso, sin vergüenza, hermano. Y siguen con esa cantaleta, hermano, siguen estafando. ¿No tendrán temor a Dios? Digo, ¿serán tan insensibles? De veras. Los políticos siguen arruinándonos, hermanos. Siguen robando, pero ellos no tienen a Dios, no tienen al Espíritu Santo, no tienen a nada, pues. No tienen vergüenza de nadie. En cambio nosotros sí. Entonces, hermanos, nosotros tenemos que tener respeto, temor a Dios. Como dice acá, hermanos, si sigues confiando en su bondad, vas a mantenerte cerca y tu salvación está garantizada. No porque eres santo, porque haces cosas, sino por tu confianza en Dios. Sí, eso es. Dios, Cristo lleva tu carga, hermanos. Él lucha por ti. Entonces, bueno, nosotros tenemos que encomendar a Dios nuestra vida. No es porque hagas sus penitencias, esto, ofrendas para mi salvación. No, la salvación es un acto terminado. Tú también serás arrancado por completo, si dejas de. Entonces, hermanos, para nosotros, la salvación, ¿de qué salvación? Ser salvo de la perdición eterna. Cuando se habla de salvación, siempre tenemos que asociar dos cosas, cielo e infierno. Ni para qué, hermanos, hay que hablar las cosas así. Para el católico, para todos los que mueren se van al cielo, ¿no? Ahí todos, ha muerto tal persona, ahora está en los brazos de Dios, tonterías que están hablando. Yo una sola vez, hermanos, escuché un mensaje como debe ser, sin concesiones. Era el presidente de los jóvenes de aquella vez. Ahora es un pastor de 80 años más o menos, ya. La vez pasada vino. Pero era un tipo, hermanos, que no tenía mucho léxico, no tenía, pero iba al grano. Su hermana falleció, su hermana
Era cobradora de micros, aquella vez cuando uno camina, no sé, ahí nos metíamos, ahora más bien no hay eso, ¿no? Entonces en una curva se rompe y ¡fum! Se chanca y se muere el hermano. Fuimos al velorio en uno de los callejones de Breña, un velorio triste, 4 o 5 parroquianos fumando su cigarro y chupando, ahí está, ¿no? Y nosotros asustados, ¿no? Yo estaba ya en la universidad, pero nunca había predicado nada, ¿no? Ahí le acompañé porque era la hermana de mi líder. Y él estaba estudiando pastorado, creo ya era pastor. Se para, hermanos. Como digo, no tenía mucho léxico, pero se va al grano y dice: señores, hoy estoy muy triste, bastante triste, porque mi hermana ha fallecido y yo nunca más la voy a ver. Ella ha muerto sin Cristo, sin salvación, y en este momento está en el infierno quemándose. Y yo he tenido la misericordia de Dios y soy salvo. No voy a verla. Dos cositas. La prédica no duró, hermanos, ni 2 minutos. Potente. Y todos los borrachitos que estaban fumando, tiraron, aunque sea ese momento de susto, se arrepintieron. ¿Verdades, hermanos? En cambio nosotros maquillamos. No hablamos, no hay radicalismo acá, maquillamos, hacemos concesiones, hermanos. Si acá el joven que de repente es mucho, hermanos, hijo, no sé, de A, de B, hay que pensarlo para llamar la atención. Yo tenía que castigar a un joven por primera vez, y soy poco, ustedes saben, soy poco de disciplinas. Y el joven me advierte y me dice: pastor, ¿usted sabe quién soy? No, le digo. Mi abuela es tal persona. Y a mí, ¿qué me importa? Le digo. Más todavía. Entonces tú tienes más influencia cristiana y mira lo que has cometido. No me vas a tocar este año. Bueno, ha tenido que irse a otra iglesia. Si mi hijo falla, igualito, hermanos. ¿Qué vamos a hacer, pues? ¿Saben, hermanos, por qué Absalón se resintió con David? Y quedaron resentidos hasta que Absalón se levantó y todo lo que hizo. ¿Por qué? ¿Por qué le odió tan? Más que odiar, tuvo un resentimiento tremendo contra su papá. ¿Por qué? Porque no le corrigió a Amnón, no lo corrigió. Más o menos. Cuando, hermanos, Amnón, su hijo mayor, le viola a su hermanastra, pero hermana aún, ¿no? De padre. ¿Cómo se llama? Tamar, la bella Tamar. Imagínate, hermanos, en la casa real hacen esa atrocidad. Sí, lo viola a la hermana de Absalón. Tiene su conocimiento David. ¿Y David qué hizo? Dice, rompió lloró, se amargó, tiró la puerta, hizo su aspaviento, nada más. ¿Qué debía haber hecho? Mandarlo matar. Mandarlo matar. Porque según la ley tenían que mandarlo matar. Oye, ¿qué hacer, pues? ¿Qué hacer, hermanos? Por eso hizo gritó, lloró. ¿Cuándo? Escúchenme bien, hermanos. ¿Cuándo? La verdad, la Biblia no es tan claro en ese momento. Los hijos de Aarón, el primer sumo sacerdote de Israel, prendieron fuego extraño, nomás dice la Biblia, hermano. Pero eran sacerdotes también, no hicieron otra cosa. Prendieron y Dios ¡pum!, los mató. ¿Y cuál fue, hermano, la recomendación? Ahí voy, la recomendación de la bronca, de la cólera de Dios. Le dijo a Moisés: dile a su padre, ni siquiera que llore. Si llora me está ofendiendo a mí. En cambio yo, hermanos, acá puedo llamar la atención a una hermana y todos se ponen a llorar con esa hermana. ¿Qué les parece? Es terrible, sinceramente es terrible. ¿Qué están diciendo? El pastor es tan injusto, la pobre la ha gritado.
tengo que gritar, pues hermano. Se ponen a favor de la corregida, en vez de decir, bueno hermana, pues tienes que crecer. Entonces hermano, nosotros tenemos que aprender eso. Cuando Dios corrige, te corrige, hermanos, buscando la buena aventura de cada uno. ¿Acaso el papá pega a su hijo por pegar? Porque quiere, hermanos, que se corrija, que le duela y que sea hombre recto, para que mañana, más tarde, hermano, no esté dando pena. Por eso la Biblia que dice, ¿no?, al respecto, ¿no?, dice, el hijo consentido avergonzará a su madre. Corrige a tu hijo y tendrás una feliz vejez. No estarás yendo a la cárcel llevando comida a tu hijo cuando está detenido. No estarás criando hijos que te traigan porque tu hijo ha violado a otra gente. No. ¿Ok, hermanos? Ok. Entonces, hermanos, nosotros, hermanos, hemos sido, como dice la pregunta, ¿dónde fuimos injertados? ¿En Israel o en el buen olivo? Rapidito nomás, no en Israel, hermanos, sino en el olivo que representa a Cristo. Ahí nos metimos. Dios hizo un contrainjerto, por decir, porque se injerta una planta buena, no la mala como nosotros. Nosotros, en cambio, siendo malos, nos metió, pues. El injerto, hermanos, es una planta más bien mala, y el injerto es una planta buena, pues, ¿no? Por ejemplo, los mangos, papayas, ¿no? Para que la papaya crezca más. No voy a injertar con una cosita chiquita. Y cuando yo quiero cruzar un perro chusco, tengo una perra fina, no le voy a llevar un perro chusquito para que le injerte, ¿no? Tengo que llevar igual, pero nosotros, hermanos, hemos sido perros chuscos que nos hemos metido por la gracia de Dios. Sí, hermano, formamos parte, en nuestra sangre corre la sangre de Cristo, hermano, como dice Pedro, ¿no? Pueblo escogido, nación santa, que pertenecen a Dios, hermano, gloria a Dios para nosotros. Ni nos damos cuenta, la verdad, la importancia de estos textos, hermanos. Podemos ser lo que sea, cholos, como quieran, hermanos, pero somos hijos de Dios. Aleluya. Hay un coro, un himno, ¿no? Del 203 dice, ¿no? Soy el hijo de un rey, el hijo de Dios. No importa que yo no tenga un hogar, yo tengo un palacio más allá del sol. De repente vives en casa alquilada, no te preocupes. Pero Cristo, tu hermano mayor, es un millonario que un día viene a llevarte de acá. Gloria a Dios. Y ese día nosotros debemos esperarlo, hermano, contentos, no asustados. Cristo viene, aleluya. Me voy con Él. Hay un coro que cantaba de niño, ¿no? Ya viene Cristo, señales hay, almas salvadas viene a llevar. Los que siguieron, no, los que se perdieron, que se quedan, los que velaron se irán con Él. Me voy con Él, me voy con Él, me voy con Él, me voy con Él. Yo no me quedo, me voy con Él. Esas eran canciones, ahora estas canciones ya no existen, pues hermanos. Ahora nuestros himnos son otras letras que no son cristocéntricos. Se canta de todo, pero no de estas cosas. Habrá, hermanos, que poner Martín. ¿Dónde está Martín? Arriba, que ponga letras, hermanos. Ustedes cantan bonito, la verdad, pero también más se poner letras más o menos. Entonces, hermanos, hemos sido injertadas al olivo, que es Cristo, ¿no? Y Cristo mismo dijo, en vez de olivos se manifestó como la vid, ¿no? Yo soy la vid verdadera. Unidos conmigo llevarán mucho fruto. Separados de mí, olvídense. Por eso, hermanos, me gusta este texto, dice, y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie les arrebatará de mi mano. Juan 10:28. Y el siguiente versículo dice, porque mi Padre me las dio. ¿Y quién puede ser mayor que Dios, hermano? Nadie. Pablo dice, ¿quién nos separará del amor de Dios? La tribulación, A, B, C, D, no. Contra todo esto nosotros somos más que
Vencedores, hermanos, mucho más, súper guerreros. Y la palabra más que vencedores, Pablo lo utilizó, hermanos, en el trasfondo romano. ¿Qué pasaba en la época de Pablo? ¿A quién se le decía más que vencedor? Era, hermanos, cuando un general o una misión romana iba y conquistaba y venían triunfantes. Habían vencido, por decir, a una nación y se traían a los esclavos y toda la gente alborozada lo esperaban, pues al general. Es como cuando el Perú campeona, ¿no? Como Argentina campeonó, no sé, a pie, creo lo trajeron desde el lugar, ¿no? Y está bien, es la alegría. Nosotros como latinos también ahí disfrutamos, ¿no? Y entonces, hermanos, en esa alegría, el ganador iba con una carroza y mientras la gente lo seguía, lo aplaudía. Y él, hermanos, tenía el privilegio de llamar a alguien y hacerlo sentar a su lado. Ese se llamaba el más, lo honraba. Por ejemplo, a su mamá, a su novia, no sé, o a su amigo, lo hacía sentar. Y la gente ya más lo aplaudía a él, porque se sentía honrado por el ganador. Y eso, hermanos, es lo que Cristo hará con nosotros. Llega al cielo a nosotros, pues. Y sus ángeles todos, y leen en Colosenses, lindo, hermanos, este pasaje. ¿A quién se llevó Cristo? Pregunta de examen. A ver. ¿Quién es el primer en tu caso de la era ya de la muerte de Cristo? El ladrón que se entregó. Fue el primero, porque le dijo: hoy estarás conmigo en el paraíso. Y cuando Cristo entró triunfante al cielo de los cielos, se llevó a este hombre, hermanos. Y un día a todos nosotros nos presentará a su Padre, nos presentará a los ángeles. Ellos son mis hermanos. Gloria a Dios, hermanos. Ese es el futuro, ese es el misterio. Por eso, hermanos, vale la pena confiar en Dios. Vale la pena dedicarse, hermanos, a Dios. Sí. Somos ganadores en Cristo Jesús. Siguiendo, hermanos, estos conceptos, Uber. Fíjense, hermanos, Dios, es tan severo, pero como también tan misericordioso. Te puede mandar al infierno, hermanos, pero como te puede dar también la salvación. ¿Sí? Por si acaso, no es un tonto. No es un tonto. Solamente quería graficar eso. Porque dice acá: fíjate en que Dios es bondadoso, pero también es severo. Está con azulito. Fíjate que Dios es bondadoso, pero es cara y serio. No es tonto. Uber. El segundo concepto, hermanos. Quiero que acá presten un poco atención. Como dice acá, hermanos, se refiere a nosotros. Quiero que entiendan este misterio para que no se vuelvan presuntuosos, arrogantes, orgullosos. Parte de Israel se ha endurecido, ¿no? Está duro de corazón. En la época de Cristo fueron duros, mataron a Cristo y todo, y así permanecerá. Pero hay un límite de tiempo. Hasta que haya entrado la totalidad de los gentiles. Hasta ahí. Termina de entrar y ¡fum! Es la salvación de los israelitas. Pero quiero que sepan qué significa. Para mí, hermanos, esta parte, este texto, antes lo he leído, como seguramente ahorita ustedes le están leyendo y no les interesa mucho. Pero para mí sí es importante. Porque, hermanos, está hablando parte de la iglesia, hasta que haya entrado, ¿a dónde? A la salvación. ¿A dónde? Al cielo. ¿Quiénes? Los gentiles. En otras palabras, hermanos, solamente hay un número limitado. No sé, hermanos, hasta ahora cuántos están entrando de los gentiles, pero es un número, hermanos, limitado. Por eso, hermanos, es obligación de nosotros hablar del evangelio a todos. Para completar, escuché a un pastor que decía:
Cristo no viene por culpa de nosotros, porque falta completar ese número exacto. Ese bebé que se llama iglesia, la cabeza es Cristo, y sus células, hermanos, ahí falta todo, tiene que ser completo. De repente el dedito, la uñita falta. Entonces, hermanos, hay un número, ¿no? O sea, hermanos, la salvación es para todos, pero a todos los que reciben. Entonces, un número que Dios ha elegido previamente, ha llamado, ha predestinado antes, y se va a cumplir ese, no sé, en la mente de Cristo, no sé cuál será ese número. ¿Y quiénes son los gentiles? Hay un periodo de los gentiles. A ver, Uber. El periodo de los gentiles es, hermano, desde la invasión de Nabucodonosor, cuando quema el templo del Dios Jehová, hasta la gran tribulación, que es otro, son periodos de hombres. Fue el primer hombre que quemó, que desafió, hermano, la representación religiosa de los israelitas. Nadie se atrevió. Nabucodonosor, hermanos, lo quemó la iglesia. Y ahí él inicia el periodo de los gentiles, que más o menos tiene ahorita unos 2600 años. Y está profetizado, hermanos, que va a ser un hombre, un superhombre también, que, hermanos, va a ser el anticristo y va a masacrar a todos hasta allí. Desde la invasión de la quema del templo de Jerusalén por Nabucodonosor hasta la gran tribulación. Ese es el periodo de los gentiles. De esos gentiles, de ese número de gente que somos nosotros, hay un número, hermano, exacto que va a completar el número de integrantes de la iglesia. Cuando se completa, ¡pum!, termina este periodo grande, hasta largo, hermanos, y aparece ¿quién? Uber. Aparece Cristo, hermanos, con la iglesia, con el toque de trompeta, aterrador, hermanos. Y en ese momento, los israelitas que van a estar en ese momento se van a arrepentir y van a reconocer a Cristo y van a ser salvos. Esa es la maravilla, hermanos. Eso es el misterio. Cuando se pasa todo, ¿no? Va a haber el arrebatamiento, nos toca ahorita vivir a nosotros. Después hay los que un poco se han quedado, Dios les va a dar oportunidad. Y hermanos, y en ese periodo difícil, feo, de 3 años y medio más o menos de la gran tribulación, hay muchos que van a ser creyentes. Ya que no, por eso, hermanos, entrégate mientras no hay nada. No te entregues cuando te estén sacando los ojos y todo, ¿no? La gente ahí, Dios les va a dar oportunidad. Pero cuando ya termine, hermanos, dice, en medio, era 7 años, pero será la mitad nomás, porque Dios va a tener compasión de esa gente, ya que es su pueblo. En eso viene Cristo. Y cuando viene Cristo, hermanos, su pueblo Israel reconocerá y creerán en Él y serán salvos. Ese es el misterio. Pero no todos, solo los que tienen el corazón, pues, hermano, apercibido. Hay muchos corazones endurecidos y seguirán no creyendo, pues. Ese es el problema del hombre. Porque si todo por ser israelitas se salvarían eso, pero, hermano, haría acepción de personas. No hace. Dios te da y tú, hermanos, recoges, haces caso. Entonces, eso, hermanos, es el gran misterio, Uber. Y, hermanos, por eso, esta profecía ya estaba profetizado por Isaías, ya 1000 años antes de Cristo. ¿Qué dice? El Redentor vendrá a Sión, o sea, a Jerusalén. Vendrá a todos los de Jacob. Pero no a todos, sino dice que se arrepientan. No es porque yo soy Israel y automáticamente, no, hermanos. Seguramente va a haber también corazones endurecidos y se condenarán para siempre. Porque dice su palabra, vendrá a todos los de Jacob que se arrepientan de su rebeldía, porque ahorita son rebeldes. Mataron a Cristo.
odiaron, fueron los primeros, que no fueron los romanos, por si acaso, que odiaran a los evangélicos, a los cristianos, fueron los judíos. Sino los judíos lo demandaban, lo acusaban y hacían cosas. Los judíos han sido los más terribles que los romanos. Mataron a Cristo. Y mataron, hermanos, a muchos creyentes. Por eso dicen que se arrepienten de su rebeldía, afirma el Señor. Isaías 59, 20. Entonces Pablo agarra esta profecía, hermanos, y lo da su cumplimiento. Siguiente, por favor. Dice, hermanos, en aquel día, otra profecía. En aquel día me dispondré a destruir a todas las naciones que ataquen a Jerusalén. Sobre la casa real de David, a los habitantes de Jerusalén, derramaré un espíritu de gracia y de súplica. Entonces pondrán sus ojos en mí, harán lamentación por el que traspasaron, o sea, por Cristo, porque lo masacraron. Como quien hace lamentación por su hijo único, llorarán amargamente como quien llora por su primogénito. Zacarías 12, 9, 10. Esta profecía es lo mismo. Si no, va a haber una guerra de Armagedón. Más o menos va a ser en afueras de Jerusalén. Ahí va a haber una masacre. Ahí Cristo va a ganar. Y cuando gana, hermanos, dice, todas las naciones que le atacaron a Israel, voy a ir contra ellos. Leo de nuevo, dice, en aquel día me dispondré a destruir a todas las naciones que ataquen a Jerusalén. Rusia, por ejemplo, ahorita, ¿no? Siria, todos esos países que los tienen hambre. Recuerden, cuando fue la caída de Venezuela, cuando todavía vivía Hugo Chávez, de noche a la mañana insultó, desafió a Israel y les dijo todo. El día siguiente le descubren, hermanos, que tenía cáncer, muere y todo lo que les ha heredado. Por eso Venezuela está maldito por culpa de ese hombre que se metió con Dios. En Zacarías dice, hermanos, la gente, dice, ¿no? La gente que se mete contigo es como si tocaran mis ojos. Cuídense, hermanos. La palabra dice, yo bendeciré a los que te bendicen, pero maldeciré a los que te maldicen. Y ese texto, hermanos, en mi vida literalmente se ha cumplido. Gente que se ha puesto mal, sabrosito conmigo, ¿cómo han quedado? Muchos han muerto, muchos están con enfermedades, pero gente también, hermanos, que me ha bendecido, ahí están arriba. Y eso es para todos ustedes. Por eso nosotros no podemos hablar mal de un hijo de Dios. Nosotros no podemos hablar mal de alguien, hermanos, que Dios lo vea. Entonces acá, hermanos, es la reivindicación de Israel. Como dice, hermanos, sobre la casa real de David y los habitantes de Jerusalén derramaré un espíritu de gracia y de súplica, y entonces pondrán sus ojos en mí, dicen Dios. Harán lamentación por el que traspasaron, o sea, por mi hijo que lo masacraron. Como quien hace lamentación por su hijo único, llorarán amargamente como quien llora por su primogénito. O sea, el pueblo de Israel se arrepentirá, pero no serán todos, hermanos. Ahora también el evangelio sigue, hermanos. ¿Acaso todos aceptan? En una casa, hermanos, vivimos, la esposa o la esposa es creyente, el resto no. Tenemos corazones endurecidos, ¿no? Y estamos esperando a la última hora, ¿no? Y no es así, pues. No es, hermanos, quiero aclararles que no es por ser israelitas que se van a salvar, sino van a tener la oportunidad. Si como dice acá, lloran, se arrepienten y se lamentan, ¿por qué no? Y terminamos, creo, Uber. La última, hermanos, el destino hemos hablado, y la última es la elección, justamente el problema de la elección, que Dios elige. Y gracias a esa elección, Israel justamente va a ser salvo, porque lo eligió de entre las naciones. Y eso, hermano, nos beneficia a nosotros también, porque Dios nos ha elegido. Y gracias a esa elección, hermanos, pase lo que pase, tú serás salvo. Dice la palabra así. Con respecto al evangelio, ¿no? Los israelitas son enemigos de Dios ahorita.
para el bien de ustedes, ¿no? Felizmente, se pusieron, bueno, y ustedes tienen. Pero si tomamos en cuenta la elección, porque Israel fue elegida, son amados de Dios por causa de los patriarcas, de Abraham, de Isaac y de Jacob. La verdad, Jacob lo quería. Sinceramente, a mí, la parte, hermanos, que yo no puedo entender era cuando Jacob le roba la primogenitura de su hermano, lo engaña, mira, engañando, ¿no? Obtiene la bendición y Esaú quiere matarlo. Pero Esaú es más cauto, dijo, que se mueran los padres, esto lo mato. Pero como la mamá había escuchado, le dijo, no, hacen ahí, hermanos, y lo hacen escapar. Rebeca le dijo, ándate a la tierra de tus tíos, lejos, escápate a Pandán Aram. Y el hermano se va con su bolsita de comidita, con su charquicito, ¿cómo será, hermanos? Se va, pues el pobre, piensen, hermanos, ahí sin destino, sin padre, sin nada, imagínense. Expatriado, no sabía a dónde llegar y se duerme. Y cuando se duerme, hermanos, dice sueña ángeles que suben y que bajan, ¿no? Y le recuerda, le dice, yo soy Jehová, Padre, o sea, Dios de tus padres. Y le ratifica, hermanos, aún sin vergüenza, mira, le está dando ánimo, hermanos. De verdad, no entiendo, Señor, no entiendo. Francamente, si uno ve, hermanos, la condición de que somos y cómo Dios se ha fijado, yo no entiendo, hermanos, sinceramente. Es como si teníamos que vivir eternamente, hermanos, agradecidos por este gran privilegio. Porque ¿qué somos nosotros? ¿Qué es nuestro apellido? ¿Qué somos? Nada, hermanos, delante de Dios. Pero Dios no te ha escogido, te ha elegido. Y ese es suficiente, hermanos, para amarlo. Para, hermanos, gloria a Dios y darle un aplauso en este momento. A Dios, no a mí. Gloria a Dios. Sí, hermanos, piensen nomás. Sí, hermanos, eso a mí me saca de mi cabeza. ¿Cómo es que Dios no le dice, mira, caramba, yo pensé en ti, pero tú eres un ratete? No, le dice, caramba, en el momento más. Y ahí él dice, no, caramba, este es, creo, casa de Dios. Y ahí le promete, pues, le dije, todo lo que gano, diezmaré. Y por eso los israelitas, hermanos, en el diezmo son millonarios. Entonces, hermanos, acá la elección, ahí gana. Pero mira de la elección, no, ¿qué dice? Son amados por Dios por causa de los patriotas. Porque, allí voy, hermanos, las dádivas, en otra versión dice los dones de Dios son irrevocables, como también su llamamiento. Dios, hermano, no dice, me ha fallado, no lo tire, hermano. Si te ha llamado, hermano, la verdad. Eso es lo bueno, esa es la ventaja, eso es para agradecer a Dios. Dios no te quita por tu maldad. Si Él te llamó como pastor, vas a hacer, después, hermano, te destruirá todo, pero no te quita, no te bota. Uno de los profetas más malos, malazo, fue Balán, ¿no? Fue por la plata. Y para que profetice contra Israel, le siguió, hermano, no le quitó ese ministerio. Murió como profeta perverso. Nunca Dios, hermanos, a reyes malos, hermanos, nunca los ha matado. Han terminado su periodo. Ahorita se me va, hermanos. Un rey malo, 52 años fue, no le quitó. Saúl terminó su periodo, un loco. O sea, hermanos, Dios no quita. Si Dios te ha dado, hermanos, un talento, Dios no te quita porque eres malo. Yo conozco, hay testimonios, hermanos, que Dios levantó a jóvenes con guitarra y todo, y se han ido al mundo a tocar y siguen tocando bien, ¿eh? Dios no es como nosotros, miserable, no me sirve, no quita. Por eso, hermanos, había en el proyecto de nuestro reglamento de las asambleas de Dios, un proyecto, y discutimos. Fui la única vez que yo asistí a esa discusión. Pero había un proyecto, hermanos, que decía que si una iglesia no crecía, por más que el pastor tenga grados que tenga, se le tenía que degradar como cualquier miembro.
Entonces yo le dije, hermano, disculpen, hermanos, ¿quiénes son estos honrados pastores que han hecho esto? Entonces, si escriben eso, están contra este texto, que los dones y el llamamiento de Dios son irrevocables, no te quitan. O sea, hermanos, yo puedo ser mal pastor, pero Dios ya me dio. Y moriré con un mal pastor, pero no me van a degradar. Esos son de los que son llamados y escogidos. Dios, hermanos, es coherente con su llamamiento. No es que dice, me fallaste, te voto. Dios nos da siempre oportunidades. Recuerden nomás a Jonás. Jonás le falló, se escapó, hermanos. Y me gusta cuando dice, y vino palabra de Dios por segunda vez. Caray, una bonita oportunidad. Hermano, decir, Dios fuera como nosotros, drástico, me fallaste. Hermanos, no contarías. Preguntémoslos a quién. A Pedro. Le negó al maestro, hermano, le negó. Pero Dios se aparece y le dice, Pedro, ¿me amas? Dando oportunidad, hermanos. Por eso, hermanos, yo quiero llamarles a ustedes. Todos los dones y talentos que Dios les ha dado, de repente por circunstancias de la vida se han alejado, hermanos, retómenlo, hermanos. Dios quiere hacer grandes cosas con ustedes, porque Él es, hermano, digno a su llamamiento. Gloria a Dios, digno a su llamamiento. Porque yo escuchaba mensajes de gran, sí, Dios la sabota. No es, hermanos. Dice acá, los dones y la elección, hermanos, es irrevocable. O sea, no se puede anular. Dios te ha llamado, hermanos, y no te va a votar. Y dice, si Cristo dice, Dios me la dio, mi Padre me la dio, y nadie puede arrebatar de su mano. Tendrías que ser más que Dios, alguien, para que, hermanos, tú para que te condenes. Amén, hermanos, gloria a Dios. Gloria a Dios por eso, hermano. Amén, gloria a Dios. Aleluya. Y ahora sí creo terminamos, hermanos. ¿Ya? No, me gustó no, tú, hermanos, al llamado de Dios, tú puedes rechazar, contestar, responder con mensaje o decirle más tarde, Dios. Pero Dios te está llamando. Dios te está llamando, hermanos. Es cuestión que le digas, acá estoy, heme aquí, envíame, Señor. O decirle, Señor, deja todavía que entierre a mi papá. Deja todavía que me gradúe de la universidad. Deja todavía otra cosa, después lo voy a hacer. Está en tú, hermanos, pero Dios te llama. Hay un pasaje, hermanos, en Eclesiastés, dice, si tú esperas las mejores circunstancias, nunca se da. Nunca se da, hermanos. Jamás se da, ¿no? Que todos, no, hazlo en el momento más difícil. Yo vengo de una iglesia, mi ex iglesia, Paz con Dios, fundó mi papá. Y ahí hemos estado yo como 20 años, un poco más. Ahí he crecido, ¿no? No he nacido, he crecido. Mi esposa sí se bautizó, mis hijos se dedicaron a esa iglesia. Y compramos, hermanos, el terreno porque nos botaron, ya no teníamos dónde. En la época más difícil económicamente hablando, con el shock de Fujimori, el año 90. Cuando la gasolina que costaba 10 soles subió a 500 soles. Bueno, los chicos, ustedes no han nada con los que todavía, pero el resto ya, los que somos ya viejitos, sabemos, hermanos. Era un momento tan difícil, tan nocao, hermanos, que nadie hizo nada, pero era un momento difícil. En ese momento comenzamos a comprar y en 2 años lo pagamos $20,000, hermano. ¿Por qué? Porque nosotros nos atrevimos a caminar en las aguas. Pedro se atrevió. ¿Eres tú, Jesús? Sí. Si eres tú, dime que camina. ¡Camina! Y caminó, hermanos, aunque después dijo, caramba, estoy caminando yo, y se hundió. Hermanos, Dios nos está desafiando hoy día. Dios te desafía para que seas una persona diferente, hermanos, para que dejes de calentar, hermanos, el sitio donde estés y, hermanos, pongas, porque Dios ha puesto en cada corazón, en cada mente, un llamado tremendo y, hermanos, un don que solamente tú lo vas a hacer cuando tú ejerzas.
No hay jubilación dentro del Evangelio, hermanos. Todos somos necesarios, todos somos útiles para la gloria de Dios. Amén. Y entonces, hermanos, Pablo, al ver toda esta maravilla de Dios, termina cantándole a Cristo, cantándole a Dios. Y este es el único, ¿no? Como conclusión. Mira lo que Pablo después dice, ¿no? Después de todo dice: qué profundas son las riquezas de la sabiduría y del conocimiento de Dios. Qué indesinflables sus juicios e impenetrables sus caminos. ¿Quién ha conocido la mente del Señor? ¿O quién ha sido su consejero? ¿Quién le ha dado primero a Dios para que luego Dios le pague? Porque todas las cosas proceden de Él y existen para Él y por Él y para Él. A Él sea la gloria por siempre. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Vamos a ponernos de pie, hermanos. Gloria a Dios. Sí, hermanos, me emociono, estoy guardando la garganta porque